vamos a iniciar esta visita guiada de la exposición Leo Matiz, el muralista de la mente, que es una curaduría que San Ildefonso ha desarrollado para dar a conocer la contribución del fotógrafo colombiano en el escenario mexicano y también en el escenario internacional, mostrando cualidades que hacen de él un creador muy original, un creador prestigioso en el campo de la fotografía y que va a enriquecer el vocabulario del muralismo, colaborando con algunos de los muralistas como Siqueiros y también haciendo registro de lo que ha sido la pintura mural de Orozco, de Diego y de otros. Leo Matiz, creo que para iniciar la exposición es entender que primero fue un gran dibujante, un caricaturista que inició en su tierra natal y tomó clases de arte en su país antes de llegar acá. Y antes de llegar aquí era un fotógrafo ya consumado. En Colombia ya publicaba. Y aquí, al llegar, cuando José Antonio Rodríguez organiza el primer concurso de fotoperiodismo, a 4 años de estar aquí, en 1945, Leo Matiz gana el concurso del mejor periodista, de fotoperiodista, por haber realizado la calidad de reportaje en la forma en que lo hacía en las revistas que lo contrataban. La exposición es, como diría, una edición que toma de Leo Matiz las cualidades del fotógrafo profesional, del creador, y también del colaborador con el mundo intelectual y artístico mexicano. Y muestra igualmente los lazos que cultivó con algunos de los fotógrafos mexicanos que dieron renombre a la cinematografía mexicana, como Gabriel Figueroa, y toda la serie de retratos de actores que vemos en la segunda sala. Su amistad con Orozco nos revela un Orozco diferente del Orozco que los historiadores o la mayoría nos dicen, que Orozco era muy difícil de tratar, era de una cara que casi daba miedo, y Leo nos enseña Orozco sonriendo, Orozco cariñoso con su hijo, Orozco preparando sus pigmentos, un Orozco afable, humano, un Orozco muy accesible. Me parece una aportación a las rectificaciones que las dos exposiciones sobre Leo Matiz están pidiendo, que es una revisión de cómo él pudo realmente insertarse en documentar el movimiento muralista y, sin ser alguien que haya pintado un mural, haya introducido el lenguaje fotográfico dentro del lenguaje plástico de los pintores. Vamos a iniciar el recorrido de la exposición. La exposición empieza con esta cédula introductoria y luego este video. Aquí tenemos una biografía muy documentada de Leo Matiz y la exposición está dividida en subtemas. La primera es México en la carrera de Leo Matiz y va junto con el oficio del fotógrafo. Les decía que Leo Matiz inició haciendo dibujos, haciendo grabado, haciendo caricatura, y aquí podemos ver un retrato de época en donde él está frente a sus caricaturas, que algunas fueron publicadas en las revistas, y no solo eso, él mismo hace el cartel de su exposición. Y aquí en esta vitrina hemos puesto algunas muestras de los dibujos que Leo Matiz ha realizado. En la fotografía, lo que hemos procurado es mostrar las cualidades estéticas que Leo Matiz logra en el oficio de fotografía y también las exploraciones
que cada autor, por sus predilecciones, va buscando. Entonces aquí tenemos el Circo del Macondo, que es un juego de siluetas, cuya composición los trapecistas volando pueden realmente entrar en ese mundo surreal que pues refleja lo que es la novela latinoamericana de su época, y obviamente no se puede omitir su compatriota Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Entonces, me parece muy importante ese diálogo, esas interpelaciones que la fotografía hace simplemente en referirse a Macondo y en un equilibrio que los trapecistas nos están dando. Por el otro lado, cuando el mismo fotógrafo ve que revisando los archivos del Museo de Arte Moderno de Nueva York podía ver cómo cada maestro trabajaba la fotografía, qué trucos podía utilizar, qué herramienta tenía, él mismo se puso a experimentar, y con las disolvencias que para esta época lograrlo en blanco y negro es realmente un trabajo de prestidigitador. ¿Por qué? Porque para lograr que no se pierdan esas cualidades, el trabajo del cuarto oscuro es muy importante. Y Leo es alguien que realmente apasionado podía hacer no solo el trabajo del cuarto oscuro, sino por sus conocimientos de artista plástico podía llegar a trascender la fotografía e incluir algunos matices que se pueden encontrar en la pintura. En sí, su participación en la Escuela Mexicana de Fotografía se puede reconocer en ese retrato de un campesino que él llama el Quijote mexicano, y lo que se nota es esa postura que agiganta al modelo, y no solo esto, mantiene la serenidad, y si lo observamos muy bien, el estallido de luz en su cabeza es como una aureola que lo ilumina. Entonces, toda esa forma, ese encuadre de tomar la fotografía va a distinguir a Leo poco a poco en el medio, y va a tener apodos. El ángulo matis, que es un escorzo pronunciado que los pintores van a ver y van a aprovechar posteriormente. Aquí vemos sus exploraciones en una planta petrolera, y él, viendo las torres, empieza a pensar en abstracciones. Hace estas viñetas que realmente son estructuras compositivas que, tomadas desde abajo, se vuelven grafismo. Pues aquí hemos querido introducir el retrato de Gabriel Figueroa porque él le abre las puertas hacia los estudios Churubusco como fotógrafo de rodaje. Entonces, mezclando la experiencia del fotoreportaje con la experiencia cinematográfica, el movimiento que hace la cámara cinematográfica va a dar ciertas secuencias que Leo va a tomar en cuenta para sus propios reportajes de las revistas. Esa secuencia le va a permitir una congruencia en lo que es la contundencia de la imagen, y eso es lo que lo va a distinguir cuando hace su registro de las Islas Marías, cuando hace sobre el Enequén, cuando hace sobre otros proyectos que fueron divulgados por las revistas. Pero ese talento es una fusión de su intuición con esa sensibilidad que fue cultivando en Colombia, y cuando llegó aquí obviamente no dejó de arrebarse con lo que se encontraba. Aquí tenemos una bella composición que nos regresa a lo clásico. Si vemos esa fotografía, remite a las composiciones de las pinturas nórdicas, la escuela nórdica, en donde pues vemos los flamencos, o vemos al propio Rembrandt, vemos el clásico del blanco, del claro oscuro, y los extremos apenas nos dan las siluetas de los protagonistas de la obra, pero este vacío ocupa el centro,
y es muy importante para el fotógrafo, y me parece que le da a la composición su singularidad. Y aquí se manifiesta el ángulo matiz. El ángulo matiz es el escorzo. El niño se vuelve gigante simplemente por la forma en que se ha tomado la foto. Y esto pues lo dignifica. No estamos viendo el niño con compasiones, sino estamos admirando cómo el porte que tiene pues le da esa relevancia. Y eso nos lo da el fotógrafo. Es muy importante la forma de tomar la imagen. Lo mismo, la poesía de Leo Matisse es muy importante en la observación de sus impresiones. Aquí se refiere a la ceguera y contrasta el blanco y negro. Y si nos acercamos a la obra, el único punto de luz que está aquí, que parece un ojo, no ve. Es un silencio total. Y en ese sentido, me parece que Leo ha de haber sido un escritor en sus momentos libres. Porque esto, el componerlo, el saber de que justo está en la oscuridad plena para sacar esa figura con un tinte religiosa, si lo ven así, son casi las figuras de las vírgenes que tenemos en éxtasis, y es como un conocimiento de esa pintura que le enseñó su maestro también, porque su maestro era de pintura mural. Aquí es una foto muy bella, es una foto muy fresca, que cuando yo la vi la primera vez dije, aunque se haya pintado la risa, el grito de Munch, Edvard Munch, la pintura del grito, aquí la carcajada se oye. Y es una foto que nada más de ver el niño podemos sentir su alegría. Eso que transmite Leo no es muy sencillo ni fácil para que un fotógrafo nos lo da. Entonces, aquí es simplemente una sonoridad velada en una fotografía, pero la sonoridad se escucha. Esta segunda sección es el entorno intelectual y artístico en el que se encontró Leo Matisse, y es muy importante porque es su inserción en la sociedad mexicana y en el movimiento artístico mexicano. Cuando él llegó, participó en una exposición colectiva y quien inauguró la exposición era Pablo Neruda. Aquí hay un retrato de Pablo joven, un retrato muy fino que muestra las características del poeta, del escritor, y me parece que es un testimonio importante. Esta fotografía que muestra Siqueiros con Angélica es también de esos momentos íntimos que el fotógrafo puede sorprender a sus amigos y tomarles esta foto, el maestro con los dedos llenos de pintura, pues hablando de lo que están seguramente haciendo como proceso. En esa parte es realmente los murales del Palacio Nacional. Cuando estaban en proceso, él los registró, y también cuando Diego estaba pintando en cardiología, los modelos que emplea, y un Diego también muy cercano. Me parece importante este aspecto, cuando el fotógrafo nos acerca a esos personajes que pensamos míticos, extravagantes, lejanos, y nos muestra su cara más amable. En ese sentido, pues continúa en tomar fotografías de los modelos de Diego. Esta señora aparece en muchas pinturas de Diego, la podemos reconocer. Y el escorzo Matisse regresa de nuevo en esa toma. Si se fijan en la pintura, en la fotografía, la cara se ha vuelto escultórica, la cara tiene relieve por el encuadre. ¿Por qué? Porque Leo se arrodilla y toma la foto para que las sombras dibujen todos los relieves de la cara.
Entonces, esa anatomía acentúa en contraste con el fondo el rostro de Frida y lo vuelve tridimensional. Es realmente algo que la intuición, la sensibilidad del fotógrafo le ayuda a captar inmediatamente antes de tomar la foto. Y eso es muy importante en los casos que trabaja Leo. Esta es una escena en la Casa Azul de Coyoacán, Diego y Frida en la cocina, y es una foto original vintage que también nos muestra pues ese aspecto de hacer reportajes, de hacer registros. Aquí tenemos a los Fridos en plena calle trabajando con su maestra. Aquí está Frida, aquí está la esposa de Arturo García Bustos, es guatemalteca. Ahorita me acuerdo de su nombre. En fin, en esa parte tenemos también un aspecto muy importante. A María Félix, su primer casting coincidió con la llegada de Leo Matiz. Entonces, aquí Leo tuvo la oportunidad de tener a una amiga y de retratarla de esta forma. Es una foto que muestra una frescura que las fotos posteriores de María Félix no van a tener. Y esto es parte de la confianza entre el fotógrafo y su modelo. Y es muy importante cuando se refleja en la fotografía, como en el cine. Aquí tenemos a bailando música regional, con el arpa cerca, y aquí junto, acompañado con Cristina Kahlo, con el chamaco Covarrubias y con el mismo artista que está ahí. En sí es como este ambiente de convivencia, de intercambios, de fusiones que se van a dar para que Leo pueda desarrollar su oficio de fotoreportero y a la vez la de creador. En esta sala tenemos a algunos amigos, algunos admirados por Leo Matiz, y también la calidad de sus fotoreportajes, como les decía. Aquí podemos ver hojas de contacto en donde él va viendo los instantes más contundentes para tomar al modelo. Y en ese sentido, pues si vemos a Agustín Lara, prácticamente le comenta todo lo de su vida, y entre ellos dos se entabla una conversación que él va a resumir en imágenes. Con el cineasta Buñuel, Luis Buñuel, coincide con la forma en que ven a los niños. Y en la película de Buñuel, Los Olvidados, él mismo va y comenta con Buñuel las fotografías que había tomado, y eso no deja de ser una influencia compartida entre los dos artistas. Aquí en los retratos de Buñuel que tenemos aquí, y los personajes del cine que ha retratado, entre ellos Cantinflas, los hermanos Soler, y otro mural que es la historia de la cardiología de Diego Rivera, y Danza Mexicana de Alfonso Peña, que está en Buenavista. Pero esos retratos, esas formas, me parece como mostrar el lazo con el mundo artístico, con el mundo de la cinematografía y de los actores. Aquí tenemos algunos de ellos que conocemos, que pues Jorge Negrete, Pedro Armendáriz, aquí está, ¿cómo se llama?, Dolores del Río con Gabriel Figueroa, y aquí un caricaturista cubano que era amigo suyo, María Victoria, y son fotos vintage que muestran realmente las cualidades de la estética de este periodo. Es muy importante ver el grano de la fotografía, no solo eso, la moda que refleja en los personajes, la importancia del cabello en ese periodo, y no solo los coches. Esa forma de mirada que encontramos en el cine es casi como una especie de prototipo que muchos actores van a tomar, y los hermanos en esa posición
pues van a recordar mucho las portadas de los discos LP de ese periodo y también algunas de las revistas, porque así posaban para que les tomaran la foto. Entonces, no solo es el recordatorio de un pasado, sino en un estilo propio mostrar cómo se desempeñó ese oficio de la actuación. En esa parte, pues tenemos igualmente a un gran personaje del cine mexicano, Cuauhtémoc Cortés y Amparo Murillo, y aquí Lupe Vélez Balagía es una actuación que está fotografiada como un estilo o un fotograma. En 1947, Siqueiros organiza una exposición de 70 obras en el Palacio de Bellas Artes. Leo había viajado y cuando regresa se va directamente a la exposición y se da cuenta de que muchas obras se inspiraron de esas fotografías para hacerse. Entonces le habla a Siqueiros para pedirle sus créditos, porque no aparecían ni en los créditos de la exposición ni en el catálogo. Siqueiros le niega los créditos y le dice, pues, ha trabajado con muchos otros fotógrafos y jamás alguien le ha reclamado unos créditos, pero Leo sí. Y cuando Leo insiste, Siqueiros no le contesta, se va a la revista y publica las fotografías originales suyas y las obras de Siqueiros al lado. Obviamente, para el público era una prueba contundente de que había una relación. Fuese una interpretación o un plagio, es una cuestión a debatir. Pero el autor de las fotografías de las que partió Siqueiros para hacer las pinturas es Leo Matiz. Entonces sí requiere crédito. Todo investigador que hace un ensayo, si cita a otro autor, pone en pie de página sus créditos. Y Siqueiros utilizó la fotografía para su obra, pero lo utilizó como un complemento de la pintura, no como un arte autónomo. Y eso creo que fue el obstáculo suyo con Leo Matiz, porque Leo Matiz era un artista fotógrafo, era un creador, era un autor, no era el que va haciendo las bodas, los bautizos y etcétera. No, por su cualidad profesional Siqueiros se volteó hacia él y le pidió que le sacara las fotos. El propio Siqueiros confiesa en el periódico: ustedes bien saben que no se puede pintar un perro rabioso, enfurecido, porque le salta al pintor. Entonces me tengo que valer de la fotografía para hacer ese perro que ustedes ven en el mural del Palacio de Bellas Artes. Entonces, si es así, ¿por qué no le das crédito? Si él tomó una foto, ¿qué te cuesta darle crédito, reconocer el trabajo de un colega? No, al contrario, le dijo: aguas porque donde te veo te mato. Le mandó una brigada de choque que quemó su estudio aquí en Juárez número 30 y Leo tuvo que salirse corriendo con los negativos a Estados Unidos. Entonces, ahí hubo una falta de ética del muralista frente a su colega, porque solamente le estaba pidiendo créditos de unas fotografías que ni siquiera Siqueiros había terminado de pagar. Nada más imagínense, para 40 obras Leo entregó 500 fotografías. O sea, ¿cuántas fotografías por obra? Nada más. Es la importancia de lo que Siqueiros esperaba de Leo. O sea, si lo ningunea porque lo balconeo es otra cosa. Pero sí, él sentía la importancia de este fotógrafo, por eso le pedía tantas fotografías. Y es la mayor colaboración que se ha visto entre el fotógrafo y el muralista. Si van al archivo de Tres Picos en la sala Siqueiros, van a encontrar hasta las manchas de dedo de Siqueiros sobre las fotografías, o los encuadres de Leo enviándole de que así está mejor. Entonces ahí hay una cierta diferencia. Aquí tenemos una serie de trabajos abstractos como las torres que hemos visto en la primera sala, en donde Leo explora las formas.
tanto del constructivismo como muchas veces sus propias inspiraciones para hacer trabajos así. Y es un trabajo muy delicado, muy pequeño, pero cuando uno lo observa, el vintage ya empieza a ver las cualidades que tiene esa fotografía. Para terminar la exposición, por ser San Ildefonso la sede donde José Clemente Orozco dejó su huella, primero antes del Hospicio Cabañas, pues Orozco y Leo Matiz compartieron una experiencia muy afable, una amistad que permitió al fotógrafo sacarnos retratos de Orozco sonriendo. Orozco realmente visto por un artista que lo integra a su pintura. O sea, no son retratos en donde es simplemente párate, te voy a fotografiar, Ana, párate aquí porque tus cabellos van a entrar dentro del trazo. Y ahí lo mete dentro de su propia obra. Es permitirle como mutar y transformarse en su propia obra. Y me parece muy importante este lenguaje sutil que el fotógrafo nos está diciendo, porque hubiera podido tomar la foto diferentemente. Lo mismo pasa en este, si lo dan, aquí está el retrato que pintó Orozco de sí. Le dice, ponte los mismos lentes y párate. Y si vemos, los dos están mirando al fotógrafo. O sea, el autorretrato como el retrato están mirando. O sea, es un juego de la percepción que el fotógrafo entiende perfectamente y lo barajea. Y es esa parte del Leo que sí se tiene que apreciar, porque no muchos fotógrafos se dan la libertad de explorar lo que la estética les permite y se ajustan a convenciones. Y aquí notamos de que hay un interés del fotógrafo de conversar con el pintor y hacer otra pintura, otra fotografía, y es lo que tenemos en esa obra. Cuando leo fotografía en Estados Unidos, esa estructura, pues obviamente nos recuerda tanto a Orozco como a Barragán. Y los dos son jaliscienses. Y los dos eran amigos. Y Barragán hace el estudio de Orozco aquí en Coyoacán. Y es un estilo que podemos encontrar en la provincia mexicana, porque es el estilo adobe que influyó incluso en, ¿cómo se llama? Joseph y Añales. Cuando vinieron aquí y vieron la arquitectura del Camino Real y vieron las fachadas de Toluca, empezaron a buscar y dijeron, pues esto es algo muy original de México. Y es muy importante. Tuvimos recientemente una exposición de grabado en donde estaba Joseph Alves y les decía, el homenaje al cuadrado, que todo el mundo toma como un cuadro abstracto, porque son 3 planos de color, no es más que la pirámide de Teotihuacán visto desde arriba. Porque el Señor andaba acompañando a los arqueólogos en las excavaciones y tomó varias fotos de contacto de los sitios arqueológicos. Cuando murió, se abrió el baúl y se encontró toda esa información. Es muy importante ver que esta relación de amistad de Orozco con Leo Matiz es una actividad entre dos artistas que luchan por la verdad. Es muy importante. Un artista que no se conoce es un artista íntegro. Y Orozco, de los 3 muralistas, fue el más reticente a la institucionalidad o a la afiliación a partidos o a movimientos sindicales, etc. No quería eso. Él era un fiel de la pintura y siempre trabajó en ese sentido. Tuvimos en 2010 la retrospectiva que se intituló Pintura y Verdad, José Clemente Orozco, en donde pues se mostró
esa integridad que mantuvo de principio a fin de su vida, todo siempre con la verdad. Y es así que incluimos en la celda una cita que me parecía muy importante que Orozco da a los jóvenes artistas. Le pregunta en una entrevista a la periodista Betty Ross, si un artista joven viene a usted en busca de conocerlo, ¿qué le diría? Le dice, es difícil que un joven sepa en realidad lo que quiere ser. Yo no lo sabía, pero si realmente quiere pintar, yo le diría, pinte los temas que quiera, exprese su gusto personal, no trate de agradar ni al público ni a los críticos. Recuerde que todo lo que es bueno, tarde o temprano será reconocido. Lo principal es ser fiel a sí mismo. Eso trasciende hasta ahora. Y trasciende para futuras generaciones, porque es esa integridad del artista que Leo encontró en este señor que lo tomó como una hijada, y este señor igualmente le encontró en Leo hasta decirle, deja la fotografía y regresa a la pintura, por favor. O sea, así se llega. O Leo pintando al estilo Orozco y dicen, maestro, te faltó firmar esto. Ay, no maestro, no lo firmé, yo lo hice. Entonces, esa cordialidad lo que ha permitido es que Leo se sienta en confianza y vaya tomando registro de esa amistad. Cuando hace sus caricaturas, pues tenemos aquí una caricatura de Orozco, pero aquí ese cuaderno que ven es casi como el lazo materno para decirle a mamá, mamá, estoy en buenas condiciones, estoy trabajando en México y esto es lo que estoy haciendo. Tomaban los recortes de periódicos que pegaban aquí y se lo enviaban. Y en esto tenemos una nota de Orozco que dice, señor Matiz, siento mucho no haber podido venir ayer. Mis felicitaciones por su trabajo magnífico, Clemente Orozco. Y aquí está la foto en donde pues, el periódico publica pues, los reflejos de esta amistad. Los dos son caricaturistas. Aquí vamos a ver una caricatura de Leo que dice, yo soy la ley, si quieren acercarse para verlo. Y esa sonrisa, muy pocos fotógrafos lo han obtenido de Orozco. Eso. Orozco con Justino Fernández charlaron mucho, tenían muchas conversaciones y Justino lo registra en sus libros. Aquí tenemos una caricatura de Leo en donde aparece Orozco, que es este del medio, y tenemos al lado dos caricaturas de Orozco. Orozco es incisivo, o sea, cuando critica muy feo. Eso sí se lo digo. O sea, recibió aquí en San Ildefonso, donde era exalumno, recibió una medalla de oro de Porfirio Díaz por ser un alumno brillante. Bien. Grande, reconsidera y pinta un retrato de Porfirio Díaz y lo llama el monstruo. ¿Por qué? Porque de la cara están saliendo lombrices, o sea, toda la podredumbre. Y dice uno, así de severo es. Y dice aquí, no es lo mismo Basín que Jaro, Vasconcelos que Vasconcelos. Entonces, es llover o llover. Si quieren, acérquense porque la imagen se asocia con la letra. Orozco está aquí en la colonia Tabacalera, en Macarimalsca, y es el último taller que utilizó para hacer sus obras. Obviamente no es la última obra. La última obra es la que está en la Escuela de los Maestros, donde no pudo terminar todo lo que quería y falleció. Pero dentro de la experiencia con Leo, estando en Guadalajara, Leo fue varias veces a hacer fotoreportaje de Orozco cuando pintaba en el Hospital de Jesús en el Apocalipsis. Pero los invita a él, a Emilio Portes Gil y a otros cineastas
a que fueran a ver el nacimiento del Paricutín. Y nosotros hemos querido concluir la exposición con esta pieza de Leo, que me parece realmente la poesía que merecía la conclusión de esta exposición. Es mostrar la finura con que el fotógrafo, para hablarnos de dos fuerzas en contraste, pues toma la erupción de un volcán y lo contrasta con la silueta del árbol. Entonces, apenas vemos la chispa que sale del cráter y pues la luminiscencia que da, que contrasta con el árbol, que es pues una silueta, un esqueleto que ahí se sostiene. Y me parece que este contraste nos da cuenta de la fuerza de lo que está sucediendo. No necesitaba mostrar todo el volcán ni el paisaje que había alrededor. Con esta serie que trasciende, porque hay artistas de la generación actual, herederos de Joseph Beuys, el alemán que revolucionó el arte diciendo que todo el mundo es un artista en su interior, que trabajan así hoy día. O sea, esto es de 1940 y tantos. Cuando yo lo vi la primera vez dije, a ver, esto es contemporáneo. No es contemporáneo, pero es un precursor de las resoluciones contemporáneas que artistas actuales están buscando. Y es lo que tenemos en esta formidable serie. La serie es como un suite que nos puede hablar de cómo la progresión de esa erupción se da por intensidades. Y no hay ninguna interferencia en el fondo. Es un trabajo de cuarto oscuro que Leo pudo sintetizar y dejarnos esto. Y creo que en la memoria de todos los mexicanos, en la memoria de la iconografía plástica mexicana, el nacimiento del Paricutín es algo memorable para todas las generaciones. Pues esto ha sido la selección que hemos querido compartir con el público acerca de Leo Matisse. Es muy importante ver más documentos sobre él. Esto no agota lo que Leo Matisse ha producido y creo que merece que a partir de ese homenaje de su natalicio, del centenario de su natalicio, haya otras exposiciones que exploren ya fases más características de su papel de fotoreportero y otros trabajos que haya podido llevar a cabo. Pues si hay alguna pregunta, alguna duda, con todo gusto estoy para responderles. ¿Por qué Leo Matisse se considera un muralista? Leo Matisse se considera un muralista por lo que su cámara aportó al muralismo. Es decir, el ojo es algún órgano que nos ayuda a registrar lo que vemos y cómo podemos incluso rectificar, a veces haciendo guiños. La cámara es un aparato que la tecnología ha desarrollado y es cíclope. No solo es cíclope, tiene el privilegio de contar con lentes que pueden llamarse zoom, lentes que se pueden llamar gran angular y con filtros, y pueden con la cámara cinematográfica traernos el movimiento. Entendiendo la experiencia de Leo en los estudios Churubusco, entendiendo la experiencia de Leo en la exploración del escorzo, entendiendo Leo en la formación plástica que tuvo, pues pudo aportar al muralismo con su cámara un lenguaje, un vocabulario que la escuela tradicional de pintura no daba. Y la modernidad, al traer la cámara fotográfica, pues le permitió a Leo insertar al lenguaje plástico de los pintores elementos que sin la fotografía no se darían. Tal es así que el perro que vemos
en los suplicios de Cuauhtémoc, es un perro que no se puede pintar. Es como si yo me atrevería a decir, aquí está el león, lo voy a pintar, pues me come. Tan sencillo como eso. Entonces me valgo de la fotografía para interpretarla y poner mi obra. Es una paráfrasis, es una interpretación, pero tiene una fuente. Y si la fuente me reclama su crédito, se lo tengo que dar por ética, porque es un colega artista, no es un súbdito, no es un subordinado. La fotografía y la pintura se deben de ver igual, son artes, no es de que uno dependa del otro, pueden fusionarse y intercambiar, pero no podemos decir que los pintores son más valiosos que los fotógrafos, porque es un error muy grave. Puede decir que León Ortiz es un artista plástico que usa la técnica fotográfica. No, más bien es a su antojo, hace fusiones y los dosifica, es como un alquimista, o sea, tiene los conocimientos de la pintura y los conocimientos de la fotografía, puede hacer combinaciones y a su antojo, si dice, eso es lo que requiero, así lo hace, y puede trasladar fórmulas de la pintura a la fotografía como fórmulas de la fotografía a la pintura. Eso hoy día lo hace Gerhard Richter y lo hace David Hockney y lo hacen muchos cuando él lo empezó en 1940 y tantos, 41. Entonces, son esas cualidades. Leo no pintó un mural, aclaro, pero su lenguaje como autor fotográfico está en los murales de Siqueiros. Eso nadie lo puede negar. Y si vemos las fotografías que publicó junto a las obras de Siqueiros, no hay duda. La exposición de Bellas Artes nos lo demuestra con fotografías. Entonces, si un fotógrafo se ha prestado hasta ser el modelo de lo que quiere el pintor, está viviendo su pasión. No requiere del otro modelo, sabe muy bien lo que espera del otro modelo. Por eso lo vive en carne propia. Este es un artista, no es alguien que viene a rendir servicios. No lo confundamos, no lo minimicemos. Lo único que quiero decir es, el talento cuando se encuentra hay que reconocerlo. Y Leo es un talentoso fotógrafo, por eso Siqueiros lo reconoció. Se desdijo cuando dijo, a él solo le quedó apretar un botón. No, un artista no puede decir eso de otro artista porque sabe que detrás del apretar está la sensibilidad, la inteligencia y la imaginación. Y no puedes negarle esto a él, lo tiene todo. ¿Usted considera que Leo Matisse es un visionario como un Julio Verne para la fotografía? Yo diría para el mundo y para el mundo latinoamericano en particular, Leo es como un faro y hay que abrevarse mucho de su experiencia porque cuando ellos hacían fotografía no tenían las herramientas que tenemos hoy. Lo que nosotros hoy hacemos en 5 minutos, ellos pueden tardar una semana en hacerlo. Entonces, ¿qué medios, qué recursos utilizaban en el cuarto oscuro para lograr la calidad que hoy día lo digital no puede? Ahí es donde uno dice, bueno, es una experiencia, es una perseverancia en la búsqueda, es realmente explotar tu aparato, explotar la impresora y sacar lo que tu intuición y tu sensibilidad te dan. Pero hoy día, pues te facilita el aparato todo y puedes manipular, puedes intervenir, ok, pero esta libertad que no te reste sensibilidad, ni inteligencia, ni imaginación. Por eso creo que abrevarse de esos grandes fotógrafos es aprender que las dificultades se pueden superar haciendo un trabajo inteligente. Y Leo, creo que en el cuarto oscuro hacía muchos milagros. O sea, su trabajo fotográfico lo entiendo, pero le sumo la experiencia del cuarto oscuro.
Entonces se podría considerar como una de las vacas sagradas dentro del ámbito fotográfico. Yo diría que sí, yo diría que sí. Es de los grandes fotógrafos, no solo de Latinoamérica, sino del mundo. En el Museo de Fotografía en Francia es considerado entre los 10 mejores fotógrafos. Entonces, hay que reconocerle esta calidad. Lo único que creo que debemos evitar es minimizarlo porque es colombiano. No, ahí sí no acepto. Creo que el artista prácticamente no tiene nacionalidad. Su nacionalidad es su creación. Puede pertenecer a todas las nacionalidades. Y Leo se sumó a ese movimiento simplemente porque sentía el arte. No venía a buscar trofeos, no, venía a participar. Y me parece coherente su participación. Y me parece coherente su respuesta al momento de salir. Al muralista no le acepto la respuesta, porque decir, solo le quedó apretar un botón, es no reconocer por qué lo escogí. Bueno, pues les agradezco. Vamos a terminar, dar por concluida la visita y los esperamos en nuestros próximos proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias.